Como hemos anunciado, seguimos con la exposición del libro de Hebreos. Esta vez en el capítulo 3 y la unidad de pensamiento o la porción de las escrituras que va a ser explicada va desde el capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Y por qué nosotros adoptamos este formato de predicación? La predicación expositiva, que expone, explica y aplica, por las tres finalidades que tiene. La predicación expositiva, ¿qué hace? Humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Eso es lo que nosotros creemos y eso les anuncio. Ahora, en cuanto a la porción de las escrituras que vamos a leer, leo para ustedes la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es digno estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta aquí el texto, hasta aquí esta palabra inspirada e inerrante. Y he titulado el sermón como El Hijo superior al siervo Moisés. Y antes de entrar en la explicación del texto, es bueno siempre recordar el contexto histórico para que nosotros entendamos qué estaba queriendo decir y conseguir el autor original a la audiencia original, y así nosotros después podamos extraer la enseñanza específica a nosotros por medio de Cristo. Habían judíos cristianos en el primer siglo que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, había presión. La presión de la persecución, la presión de los conciudadanos suyos les empujaba y les empujaba y les empujaba a tal punto de que cayeron al precipicio espiritual de la apostasía. Muchos ya estaban dejando la fe, muchos ya estaban dejando de congregarse, otros estaban volviendo a los sacrificios en el templo, demostrando realmente que nunca creyeron y pisoteando el nombre de Cristo y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Entonces, por eso se desarrolla todo este contexto, toda esta argumentación que desarrolla el libro de Hebreos, tratando de prevenir esa catástrofe. Ahora, si podemos resumir en una idea sencilla el argumento, es que, hermanos, una vez venido Cristo, atrás no hay nada para mirar, no hay nada bueno que se pueda esperar al retroceder. Y en este caso el judaísmo, habiendo ya visto que el Cristo superior a los profetas y superior a los ángeles, el gran sumo sacerdote que por su sacrificio nos permite la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, habiendo ya visto eso, no tiene ningún sentido volver atrás. Es por eso que en Hebreos 2
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el testimonio del Evangelio. No sea que nos deslicemos, dice Hebreos 2:1. Y el argumento del escritor a los hebreos es usar figuras de alta estima de los judíos que ellos conocían bien, para hacer un contraste y mostrar que Cristo es superior a todo y que todo eso meramente era una sombra. Es por eso que en el capítulo 3 se usa la figura emblemática de ¿saben quién? De Moisés. Moisés fue una figura de muy alta estima para los judíos, a tal punto de que algunos rabinos decían que Moisés era superior inclusive a los ángeles. Eso decían algunos antiguos rabinos. Ahora, ¿qué dice nuestro texto? Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y empieza el escritor a los hebreos usando estas dos palabras, por tanto. O sea, a consecuencia de todo lo que ya venimos diciendo, y en el capítulo 2 de Hebreos habíamos hablado de que Jesús santifica o limpia los pecados. En el capítulo 1 habíamos dicho que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En el capítulo 2 dijimos que los suyos son santificados y que son su familia. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, imagínense, eso dice. Así que el escritor a los hebreos con toda autoridad a sus lectores les dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, es decir, ese llamamiento eficaz que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente en la salvación. Les dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, por el que se tiene entrada a la presencia de Dios en limpieza. Considérenlo. A la luz de todo lo que dijimos y que Él es superior sobre todo y su gran obra, considérenlo. Y ¿quién es este gran sumo sacerdote? Es nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, que es aún superior a Moisés. Y el Hijo es superior a Moisés por tres grandes razones. La primera razón es la superioridad en gloria. La segunda razón es la superioridad en autoridad. Y la tercera razón es la superioridad en esperanza. Jesús es superior en gloria, en autoridad y en esperanza. Y vamos a la primera razón, la superioridad en gloria. Versículos 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es digno estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hermanos, Moisés sirvió en la casa de Dios y sirvió con fidelidad, es cierto. Ahora, ¿por qué Moisés era tan importante para los judíos? Amén de que el versículo ya nos declara que más digno de gloria es Cristo. Entonces, ¿por qué considerarlo? Bueno, déjenme hablarle un poco de Moisés. Hebreos 1:1, que dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas, dice Hebreos, ¿no? El escritor a los Hebreos lo que hace es mirar atrás. Mira hacia atrás antes de Cristo y él dice, Dios habló ya muchas veces a los padres por boca de los profetas. Profetas de entre los cuales se encontraba ¿quién? Moisés. Ahora, te quiero decir algo. Moisés no era simplemente uno de esos profetas. Moisés era el paradigma, era el modelo y era con quien nació el oficio profético. Porque si usted mira conmigo, Éxodo 20, 19 dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios le dijo a Moisés, reunime al pueblo ahí cerca de la montaña y yo voy a hablar directamente con ellos. Y ellos es como que escucharon algo así como el borde nomás de la voz de Dios en medio de truenos y relámpagos y dijeron, ay no. Se llenaron de terror y le dijeron a Moisés, ve tú. Y ahí inicia el oficio profético. Andá nomás vos, Moisés, escuchá vos lo que el Señor te dice y después vení y decinos a nosotros. Ahí nace el oficio profético. El profeta era una persona que tenía de espaldas a Dios y de frente al pueblo, que hablaba en nombre de Dios. Y ese oficio, como ya dijimos, nace ahí, el hablar cara a cara con Dios. El pueblo recibía la palabra de Dios a través de Moisés. ¿Y cómo? Después, esto nos indica qué cosa, que él también iba a ser el modelo de los que se iban a levantar después de él. ¿Cómo eso? Vayan conmigo a Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Y dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como dice su Biblia, como tú, como él. Y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora sí que ya no es que simplemente inicia él el oficio profético, sino que ya era el modelo de todos los demás profetas que se iban a levantar después de él. Levantaré un profeta como tú. Y también hay otra profecía ahí. Un profeta como tú yo levantaré. Después vamos a ver con mayor claridad. O sea que Moisés era el que iniciaba el oficio profético y era el modelo de los otros que se iban a levantar después de él. Hasta aquí. Era una figura sumamente estimable. Pero si todo esto fuera poco, ¿saben qué? Dios usó a Moisés para abrir el canon de las Escrituras. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de canon? Nos referimos a los libros inspirados y autoritativos que componen la Biblia, esos 66 libros. Hermanos míos, Moisés escribió la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia iniciales, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, que sería el núcleo de la religión cristiana, y por eso tanta ovación y tanta estima a la figura de Moisés. Así que si hay una palabra que pueda describir a Moisés y su obra en la casa de Dios, es esta: gloria. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacerle una bajada de precio
a la obra de Moisés, al trabajo de Moisés, al ministerio de Moisés. Así que si pudiésemos usar una palabra para describir el ministerio de Moisés, es gloria. Ahora, el pasaje de Deuteronomio 18 no solo profetiza que vendrían otros profetas que debían ser evaluados conforme a ese texto, ¿verdad?, sino que también habló de un profeta en particular que sería como Moisés, que Dios lo levantaría en el pueblo y pondría sus palabras en su boca, y que todo aquel que no escuchase a ese profeta como Moisés sería cortado del pueblo. Y la pregunta es, ¿quién es ese profeta? Vamos conmigo al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 al 23. Ahí vas a tener la respuesta contundente. Ahí está. ¿A quién se refería Dios en Deuteronomio? Cuando le dijo a Dios a Moisés: un profeta como tú voy a levantar y pondré mi palabra en su boca, y al que no le escuche le pediré cuenta. Hechos 3, 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí ya tenemos la cita. Pero esto, si fuese un interrogatorio, yo quiero una confesión, dame nombres. Yo quiero el nombre de ese profeta. Bueno, perfecto. Versículos 20 y 21. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido ¿desde cuándo? Desde tiempo antiguo. Él era el profeta. Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y ahí cita a uno de ellos. Moisés, cuando habló de ese profeta por excelencia, que sería como Moisés, que hablaría en nombre de Dios, y que todo aquel que no escuchase a ese profeta sería cortado del pueblo. O sea, ese profeta por excelencia como Moisés, que se levantaría del medio del pueblo con las palabras del Señor, era Jesucristo. El profeta de profetas, y más que un profeta. Sí, como declara Hebreos 1:1, Dios habló muchas veces por boca de los profetas, incluyendo a Moisés, pero ahora en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y en el capítulo 2 se vuelve a mencionar este concepto, cuando en el versículo 3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por medio del Señor? Aquí está Dios anunciando la gran salvación por medio del Señor, por medio del Hijo, de este profeta. Y dice Juan que Él es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el capítulo 1 agrega también Juan que Moisés trajo la ley. Por Moisés vino la ley, pero por Jesús, por este Verbo, vino la gracia y la verdad. Moisés abrió el canon, pero quien lo cerró fue Jesucristo, el profeta por excelencia. Y es más, Cristo es el espíritu, la razón de la profecía, y el concepto de Cristo, y las sombras de Cristo, y la excelencia de Cristo, y el brillo de Cristo está plasmado en todas las Escrituras, no solamente en el Pentateuco. Así que, si hay una palabra que describa el ministerio de Moisés, es gloria. Pero si hay una palabra o una expresión que pueda intentar
describir el ministerio de Cristo es mayor gloria. Ahora, hablando de Jesús, que es considerado digno de mayor gloria, no le restamos mérito a Moisés. Bueno, y para tratar de dar un poquito más de luz, podemos usar un ejemplo. A mí me gustan mucho las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. La carrera de 100 metros llanos. Hay un podio. Termina la carrera, empieza la premiación y hay un podio. Hay 3 lugares. Alguien recibe el oro, alguien recibe plata, alguien recibe bronce. El que salió en tercer lugar, el que tiene el bronce, tiene muchísima gloria. Probablemente va a llegar a su país y le van a ovacionar y ese recuerdo va a tenerlo de por vida y va a tener el aplauso de todo el estadio. Excelente, genial. Pero ¿quién tiene mayor gloria? El que tiene el oro. Lo que estamos diciendo es que aunque Moisés fue un hombre fiel y su ministerio, para su ministerio se puede usar la palabra gloria para describirlo. A la hora del podio, por así decirlo, él está en tercero y Jesús sigue en primer lugar y seguirá siendo por toda la eternidad, porque todo ha sido puesto debajo de sus pies. Es como que el ministerio de Moisés es plata para abajo, pero el ministerio de Cristo es oro puro, y va a seguir siendo oro por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, porque Él es heredero de mayor gloria, por lo cual, hermanos, es superior a Moisés. Ahora, Moisés y Jesús sirvieron en la casa de Dios con fidelidad. Y para ampliar la idea, tenemos que irnos a la segunda razón. Hay una segunda razón por la cual Jesús es superior a Moisés, y es por la superioridad en autoridad. Versículos 3 al 6. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Y después, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Bueno, Moisés y Jesús, ambos sirvieron en la casa de Dios. Pero hay una diferencia y que no se nos olvide. El que construyó la casa es Jesús. Para que quede claro, recalquemos esos versículos 3 y 4. Porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Entonces, ¿qué era Moisés? Era un siervo dentro del pueblo de Dios, pero también era parte nomás otra vez del pueblo de Dios. Él era parte de la casa. Y Jesús también sirvió al pueblo de Dios. Jesús sirvió en la casa de Dios, pero Él no era simplemente parte de la casa. Él era el constructor de la casa. Y si lo piensan y cavamos más profundo, lo que está diciendo es que si Moisés era parte de la casa y la casa fue construida por Cristo, ¿cuál es la conclusión? Que aún a Moisés lo hizo Cristo. Él es el creador de la casa y como tal es el creador de Moisés. Porque Moisés servía en la casa, pero era parte nomás de la casa. Y Jesús no era parte de la casa. Jesús era el constructor de la casa. Jesús era el creador de Moisés. Y Moisés era una especie de ladrillo nomás, una especie de piedra viva dentro de la casa de Jesús. Y Jesús creó cada una de esas piedras y construyó esa casa. Así que queda claramente establecido que por ser Jesús el creador de la casa, Él es Dios. Porque toda casa es hecha por alguno.
pero el que hace todas las cosas, ¿quién es? Dios. Jesús edifica la casa espiritual de Dios. Jesús es el fundador de la casa de Dios. El lugar de honor a la diestra de Dios le pertenece a Jesús. Jesús ha sido honrado por Dios porque por medio de Él hizo el universo, dice Hebreos capítulo 1. A quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Moisés era siervo en la casa de Dios, en tanto que Cristo es hijo sobre la casa de Dios. Él es hijo, ese es su título. El escritor lo que hace para su audiencia es escoger también muy inteligentemente el término siervo para describir a Moisés. No le llama esclavo, no le llama asistente, le dice siervo. ¿Y esta palabra siervo qué significa? Significa alguien que está al servicio de alguien superior. También muestra a alguien que desea servir, a diferencia de un esclavo que está obligado a servir. Y hasta aquí tenemos que Jesús está sobre la casa y Moisés es como un mayordomo, una piedra viva dentro del edificio de Jesús. Por lo tanto, nuestro Señor también es su Señor. Ahora el escritor a los hebreos, como habíamos dicho, conocía a su destinatario, conocía a su audiencia y conocía la tentación de echarse atrás. Y es por eso que presenta una poderosa y luminosa exhortación para que no se deslicen, para que no se desvíen de la máxima y perfecta esperanza. Y Cristo también ofrece una esperanza muy superior a la que puede ofrecer Moisés. Y esa es la tercera razón por la cual el Hijo es superior a Moisés. Es superior en esperanza. Dice nuestro texto en el versículo 6, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esto es la tercera razón. Jesús, superior en esperanza. Juntos hemos recolectado poderosas evidencias de que el Hijo, Cristo Jesús, es Señor nuestro, es aquel mediador y sumo sacerdote perfecto que santifica por medio de su sacrificio, por su sangre a los suyos. Y no se puede hacer otra cosa más. Ante estos argumentos tan poderosos que no tienen discusión, no se puede hacer otra cosa más reconocer que Él es Dios, que Él es Hijo sobre su casa y que es el edificador espiritual de todas las piedras vivas que Él compró por precio. Comparado con esto, ¿qué es la esperanza que ofrece el mensaje de Moisés? El mensaje de los ángeles, que eran las tablas de piedra que contenían la ley, en contraste con la remisión y perdón de pecados gratuito que encontramos en Cristo. ¿En cuál de los mensajes debemos depositar nuestra confianza para vida eterna? ¿Alguno puede ser justificado en su condición por las obras de la ley? Confiar en la capacidad del hombre para ser justificado por medio de la ley, ¿saben qué es? Es una sentencia de muerte. Eso es un ministerio de muerte, como dice Pablo. Veamos 2 Corintios 3, 7 al 17. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual ha de perecer, es perecible. Después dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si quiere puede cambiar espíritu por vida, el ministerio de vida. Porque si el ministerio de condenación, les llama así,
ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio ¿de qué? De justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, está hablando del nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será ¿qué cosa? Lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, ante las demandas de la ley, todo heredero del pecado de Adán no tiene la menor oportunidad, porque la ley, ¿qué hace? ¿Qué hace este ministerio de muerte? Inculpa, condena y mata. Porque dice Romanos 8:7, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre está totalmente depravado. El hombre por sí mismo no puede ir a Dios. Él necesita el milagro de la obra regeneradora del Espíritu Santo para poder ver a Cristo. En esa ley, en nuestra condición, no hay esperanza. ¿Y el problema está en la ley? No, porque la ley es simplemente la expresión de la santidad de Dios. Eso es la ley. El problema no está en la ley, el problema está en el hombre, en su pecado. Sin embargo, en Génesis 3:15 se ofrece un Salvador, la simiente de la mujer que sí cumpliría las demandas de la ley. Y ese es Cristo, el que sí ofrece esperanza por poder cumplir la ley. La simiente de la serpiente va a ser aplastada por las tablas de piedra. Pero Cristo Jesús, Él cumplió perfectamente la ley. Y así como Moisés prefiguraba a Cristo como profeta, así también la ley es un ayo, es un tutor, es un maestro que nos conduce a Cristo, el gran sustituto. ¿Y cómo se salvaban los santos del antiguo pacto? Ellos no depositaron su confianza en el cumplimiento de las tablas de piedra. Ellos confiaron en la promesa de la simiente de la mujer. Ellos confiaron en que vendría un sustituto. ¿En la esperanza de quién? De Cristo. Y por eso fueron salvos. Y otra cosa, eso no quedó ahí. Eso no es simplemente un único concepto que nos muestra la superioridad. La superioridad de Cristo, y eso lo sabemos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Esto no dice en Juan 6, pero igual yo se lo digo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El hombre saciado de justicia por aquel que pudo cumplir perfectamente la justicia. Dice Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y se acuerdan del versículo de Hebreos 3:1 en el que decía el apóstol y sumo sacerdote? El apóstol quiere decir el enviado. Y Juan dice que creáis en el que Él ha enviado. Y en el versículo 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo
les dio de comer. Eso fue en el ministerio de ¿quién? ¿Durante el ministerio de quién? ¿De Moisés? Pero en el versículo 32 dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a los que comieron el maná? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así que, yendo al argumento de Hebreos, no hay en otro quien confiar, sino solamente en aquel que es superior a los ángeles, el pan vivo que da vida eterna, y aún es superior a Moisés, ofreciendo absoluta esperanza y acceso a la presencia de Dios. Así que esta frase que repetí, que dije, que digo y que voy a seguir diciendo, no hay razón para mirar atrás. No hay nada. Venido Cristo, no hay razón para mirar atrás, porque a Él apuntaban todas las figuras y sombras. Y Él es la revelación final. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el heredero, el que purifica por medio de sí mismo los pecados, el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y heredó mayor nombre que los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Solamente eso sí, somos de Él si retenemos firme y hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como dice también Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy celestial, muchos conceptos que para mí son de una gran riqueza. Lo leo y me lleno de esperanza. Ahora esto tenemos que bajarlo a tierra. Tenemos que poder aplicarlo a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que podemos decir? Que Cristo es el personaje más importante de este pasaje. Y dice la propia exhortación del texto: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y considerar es más que simplemente recordar, sino que es el único en quien encontramos salvación, el único que puede rescatarnos de la sentencia de muerte. En su sangre solamente hay perdón de pecados. Acuérdese del lugar santísimo al cual puede ingresar libremente por un sacrificio eterno que da acceso eterno al Padre. Él está presto. El trono de la gracia está totalmente disponible, así que considérelo. Cada gota de energía de su mente tiene que tener chispa suficiente para acordarse del magnífico, del único, del supremo, del infinito y del suficiente Salvador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, superior a todo ángel, a todo principado, a toda potestad, a todo profeta y a todo nombre que se nombra, aquel que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, Cristo Jesús. Así que, iglesia, a todos los presentes y aquellos que Dios conoce, iglesia del Señor Jesucristo, está queriendo tirar la toalla y echarse atrás. Está debilitándose la fe, está siendo tentado, está siendo presionado a dejar el camino de Jesucristo, se están debilitando sus rodillas, está languideciendo su confianza. Les recuerdo
que los que son de Cristo y los que eficazmente han sido llamados por Él retienen su esperanza hasta el fin, se glorían de su esperanza porque son las piedras vivas del edificio de Cristo, del cual Él es cabeza. Así como dijo el mismo escritor a los Hebreos, versículos más adelante: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los incrédulos no entran al reposo, y el veneno de la incredulidad mata. Así que le insto: evalúe y examine su fe, evalúe y examine sus afectos por el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Evalúe qué tanto desea a Dios, qué tanto desea el lugar santísimo, o acaso extraña las esclavizantes tierras del Egipto pecaminoso, extraña servirle al faraón Satanás. Mirar atrás puede ser el peor de sus errores. Así que, iglesia, le insto a que cumpla con el mayor de sus aciertos y que en este momento suplique al Señor que preserve su corazón y le llene de confianza, porque los suyos, la familia de Cristo, el hermano mayor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso solo por testimonio de la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo Cristo, y por ende solo por el único al que se le debe toda gloria, al constructor y preservador del edificio espiritual, el que traspasó los cielos, Cristo Jesús. Y por cierto, una tercera aplicación: el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión promete una eternidad con Él, y Él va a venir, y su venida puede ser en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene mirar atrás habiendo tantos tesoros adelante? Tesoros eternos de redención, de paz, de esperanza. Un día, cuando Él venga, van a sonar las trompetas y el gran apóstol y sumo sacerdote, aquel que con un solo sacrificio hizo para siempre perfecto a los santificados, va a hacer que cada letra de las palabras que nosotros estudiamos y vemos y leemos sea una realidad eterna que nadie, ni a usted ni a mí nos podrán robar. Vamos a estar en la ciudad celestial a la cual tenemos el llamamiento celestial. Vamos a estar disfrutando de la gloria más eminente, la gloria del nuevo pacto plenamente consumada y sin presencia del pecado. Nunca más pecado. Y todo por obra de aquel que fue fiel y aplicó su obra a favor de cada uno de los ladrillos y piedras vivas del cual edificio Él es cabeza. Cristo viene. Y si alguno que ha venido y todavía no ha creído en el único y suficiente Salvador Jesucristo, le ruego que se arrepienta de sus pecados, que abandone la guerra contra el Salvador, que es una guerra perdida. Usted es un prisionero de su propia maldad, así que tiene que rendirse a los pies de Cristo y creer, porque solamente en Él hay vida eterna, comprada por un alto precio, el precio de su sangre. Amén.